ver cómo es este hombre y qué significa su obra. ¿Por qué estas gordas? ¿Por qué estos gordos? ¿Por qué pinta así? En un instante regresamos. Señor Fernando Botero, para un hombre introvertido y reservado como usted, ¿qué es eso de ser famoso? Bueno, usted sabe que la profesión del arte es una profesión solitaria. Para todo artista, no solamente para mí, sino para cualquier otro artista, estar proyectado, digamos, como el centro de atención de un acontecimiento, o puede ser una exposición, siempre es difícil porque, bueno, hay una cantidad de cosas que hay que hacer, echar discursos, encontrar a todo el mundo. Es decir, no es nada fácil para una persona que vive ejerciendo su profesión en total soledad. Pero bueno, uno aprende todo con la práctica y bueno, pero lo que es increíble es que nosotros, que llevamos una vida así tan apartada, tenemos que aprender el oficio que tienen, por ejemplo, los abogados que echan discursos. En cambio, los abogados no tienen que aprender a pintar, pues hay cierta injusticia, ¿no? Pero bueno, no las arreglamos. Pero ¿y cuando están sus esculturas, por ejemplo, en las avenidas más importantes de Nueva York, o de París, o de Madrid, y usted tiene que ir allá y la gente las toca, las manosea, ¡ay, ahí está el dueño de la gorda aquella y del gato aquel, no sé de cuento, y le empiezan a pedir autógrafo! Es que un artista de Hollywood se envidiaría por usted. Bueno, debo decir que a mí me da gran placer encontrar el público, sobre todo el público que viene a mi trabajo, perdón. Es decir, siempre es un placer. El que diga que no siente placer de ser reconocido y ser admirado, pues está diciendo la mentira. Yo pienso que es una parte muy agradable de la profesión y del éxito, ese reconocimiento así de inmediato del público en la calle y en las exposiciones, etc. ¿Te da miedo una exposición, el inicio de una exposición? No, la verdad que no, porque cuando hago una exposición estoy seguro de que es lo más que yo puedo dar de mi talento y además estoy seguro de la calidad de las obras también. Total que estoy tranquilo. Sí. Y cada una de esas obras tiene una historia por detrás. Quiero decir, por ejemplo, esa gorda que está ahí desnuda, esa gorda existe. ¿Existió alguna parecida? ¿Es la tía Julia? ¿Qué demonios es? No, en realidad no. En realidad, detrás de cada obra hay una inquietud de tipo plástico, es decir, un deseo de plantearse un problema de la pintura. Entonces, en ese sentido, pero no es que venga de ninguna personaje concreto, no. Mi pintura viene toda de un mundo imaginario, viene de todas partes, porque conozco muy bien América Latina, pero sin venir concretamente de ningún sitio. ¿Y entonces, qué es lo que decís que esa gorda se esté duchando o aquellas flores se parezcan a las de Van Gogh? Bueno, esas flores, para poner el caso, el problema ahí concreto era coger un tema tan conocido como es los girasoles, que es un tema que todo el mundo asume que es de Van Gogh, y hacer un cuadro que es un Botero, es decir, que no hay ninguna influencia de Van Gogh, lo único que hay es el tema. Total, que el problema en ese momento era ese, crear una obra mía dentro de un tema que sería regalado, otorgado a Van Gogh. Eso es un poco el reto del artista, y el ego también del artista. Claro, exacto, es un reto, pero esa era la razón de nacimiento de esa obra, pues fue un... ¿Y la gordita bañándose? Bueno, es el desnudo, es el gesto de la mujer que levanta el brazo, que esos gestos pues a veces no pueden ser gratuitos porque suenan o parecen falsos. Entonces había que inventar una manera de ponerle el brazo a la figura en que se justificara y era, pues la forma era bañándose, jabonándose, total que de ahí nace. Bueno, además el problema del color, de encerrarle en un pequeño espacio, como está la ducha ahí. Bueno, muchas cosas. ¿Y todas esas cosas en qué momento se piensan o se van pensando poco a poco? Porque vamos a meternos un poco en su intimidad, sí. Porque es que la televisión es una caja de chismes, claro, y si no nos da el chisme, obviamente la gente lo cambia, ¿no? Entonces, usted está ya solo. Sí. ¿En qué momento comienza el acto creativo? Ese cuadro, ¿cómo empezó? ¿Cómo nació? ¿Nació así o nació de otra forma? No, en realidad no nació así, no. En realidad yo lo que hago es que todo lo que pasa por mi imaginación, yo hago un pequeño boceto que me toma 5 o 10 minutos de la realización. Y esos centenares de bocetos que yo tengo son el punto de partida después de mis obras. Pero en el momento que yo empiezo un cuadro, en el fondo yo sé menos del 50% de lo que va a ser el cuadro. Yo tengo que improvisar el color, tengo que improvisar, controlar la composición, etcétera, y poner muchos otros elementos que no estaban en la primera idea original rápida que hice. Significa que es una creación en el momento de pintar, porque como le digo, no conozco sino una parte conozco el tema y un poco de la composición, en el momento que arranco. Escogemos
escoja usted uno cualquiera de sus obras de aquí, escoja usted una y empiece a describir cronológicamente cómo ha ido apareciendo, cómo creó. Desde el momento en que usted que estaba sentado viendo a su mujer y conversando sobre política o otra cosa, cuando le vino a la imaginación tal cosa y su mujer sin que usted se enterara, porque supongo que no le dirá a su mujer, mira, déjame hablarme tal cosa, que tengo un acto, en este momento estoy pensando tal cosa, porque se ofendería, supongo yo. Vamos a empezar, escoja usted el cuadro y vamos a ver cuál es la historia de ese cuadro. ¿Cuál quiere escoger? Cualquiera de todos estos. Bueno, pues podemos escoger uno que esté por aquí más cerca. No, cualquiera. Ah, cualquiera, bueno. El que le sea más fácil. Pero nos levantamos, aquí vamos a... No, desde aquí lo vemos, dígame. Aquí lo vemos. Bueno, pues puede ser ese tema de este hombre allá al final que está como en una biblioteca que se llama El Abogado. Bueno, ya vamos a regresar con la historia de ese cuadro. Sí, sí. Bueno, señor Botero, ahí tiene usted su cuadro concluido. Ya parió el cuadro, ya el muchacho estudió, se graduó y es abogado. Pero ¿cuál es la historia? Pues la verdad es que eso empezó, como le cuento, por un pequeño boceto que hice, que era un hombre de pie con una mano en una mesa, que es uno de los temas más comunes en toda la historia del arte. Uno ve cantidades de retratos de la realeza en que se ve el príncipe o el rey, lo que sea, con una mano en una mesa. Se ve en Cézanne, se ve en muchos pintores, en Tiziano, varios personajes. Entonces yo quería ser un personaje contemporáneo con esa actitud. Entonces un día hice un pequeño boceto. Pero ese día que se le ocurrió eso es que estaba en su casa, en su cama, aburrido. Es posible, no me acuerdo. Estaba hablando algo que no le interesaba. Hablando por teléfono. Otra. ¿Cómo fue? Es muy posible, no me acuerdo exactamente el momento en que se me ocurrió, pero sí, a mí si se me ocurre algo, siempre mantengo un álbum al lado con un lápiz y si se me ocurre algo lo hago inmediatamente, porque eso es parte, digamos, esas ideas siempre que hay que cogerlas en caliente y hacerlas inmediatamente. Pues después mirando mis bocetos, como le cuento que miro muchos bocetos antes de empezar a pintar, vi esta composición de este personaje masculino con la mano en la mesa y empecé a trabajar pero sin saber qué iba a pasar luego. Y no era un abogado, no se sabía si estaba en una cantina o en una oficina o en su casa, en el salón, etc. Y empiezo a pintar y las necesidades del color me obligan a ir poniendo los distintos elementos. Porque, por ejemplo, en el momento que puse la camisa blanca del abogado, necesitaba balancear, porque en la pintura hay que balancear los colores y los elementos, con otro elemento fuera del personaje para que se creara un balance entre los dos blancos. Y entonces se me ocurrió poner el libro sobre la mesa. En el momento que pongo el libro sobre la mesa ya empieza a tomar eso un carácter de un hombre que estudia, que hace algo. Y claro, al poner ese libro se me crea otro problema de volver a balancear detrás de la figura con algo y empiezan los libros que tienen el lomo blanco. Total que bueno, va empezando, es el color el que va dirigiendo lo que va pasando. Uno en el fondo casi se vuelve como un medio y la pintura es más fuerte que uno, lo va dirigiendo, uno lo va llevando porque hay ciertas leyes de la pintura, ciertas exigencias que lo van llevando a uno lentamente y uno lo que tiene que hacer es usar un poco la imaginación para ir encontrando cosas lógicas, donde poner estas formas y estos colores. Y lentamente va saliendo el tema del abogado. Yo lo último que le pongo es el título a los cuadros. Cuando ya el cuadro está ahí, digo, pues tú eres un abogado, entonces llame el abogado. Pero no es que hubiera partido, como le digo, partí con la idea solamente de un hombre con una mano sobre la mesa. Pero es así real, que dice, bueno, pero si usted es un abogado, lo que va a pintar se tiene que llamar abogado. Así es. Pues, así es, de verdad. No, así es decir... Y así puede decir que es la mayoría de los cuadros o todos. La mayoría de los cuadros, yo diría que, bueno, todos. La verdad es que yo empiezo con una idea mínima, como le digo, y eso empieza a desarrollarse a medida que voy pintando, porque yo pongo un color y ese color me exige otro al lado y me exige después balancearlo acá y acá. Y yo tengo que encontrar elementos que tengan cierta lógica para para crear ese balance que se necesita en la pintura. Si yo fuera un pintor abstracto, yo pondría un rojo acá y después pondría otro rojo ahí sin tener que dar explicaciones a mi cuadro. Pero como yo soy un pintor figurativo, ese rojo lo tengo que justificar con algo. Y entonces en eso consiste la imaginación del pintor, encontrar elementos o situaciones en el cual pueda, dentro de cierta lógica de la figuración, crear un cuadro que tenga ese balance que puede tener un cuadro abstracto, pero siendo figurativo. Señor Botero, ¿y cómo, recuerda cuándo descubrió el color? ¿Qué edad tenía? Bueno, la verdad yo empecé a pintar muy joven. Una vez fui a pasar un fin de semana a casa de unos familiares míos, concretamente un primo hermano mío que era mayor que yo,
y él estaba pintando un paisaje, me imagino que sería horrible, pero a mí me pareció maravilloso. ¿Qué edad tenía? Me acuerdo, yo tenía por ahí unos 12 o 13 años y estaba pintando un paisaje que me acuerdo que era como un puente, se veía como una quebrada que pasaba unas casas y era al óleo y estaba usando un plato de sopa en que había puesto los colores alrededor y estaba mezclando los colores allá abajo. Y cuando acabó de pintar, pues quedaron una cantidad de colores ahí. Y le dije, bueno, ¿puedo pintar yo también algo? Entonces me dijo, claro que sí. Y claro, desde ese momento quedé flechado con la pintura, me fascinó. Y no pensé sino en pintar desde entonces. Total ¿En que ese yo, momento? Pues sí, no, la verdad es que yo a los 16 años... Se había interesado por Bueno, pintar. no, la verdad, bueno, yo tuve una pequeña, digamos, una gran afición a los toros cuando tenía unos 14 años y quería ser matador de toros. Entonces, entre esa experiencia de pintar ese cuadro con los colores de mi primo y el deseo de estar dibujando toros y toreros en el colegio, de ahí, de la mezcla de las dos cosas, me surgió que a los 15 años ya decidí que yo quería dejar de estudiar y efectivamente terminé el bachillerato a los 16 años y dije en mi casa, bueno, yo quiero ser pintor. Y me dijo, bueno, pues se va a morir de hambre, pero bueno, pues sí, pero ¿qué hago? Pues quiero ser pintor y no estudio más. Y me voy a dedicar a la pintura y me dediqué a la pintura desde entonces y... Y empezó a estudiar Empecé pintura. a estudiar, bueno, 2 o 3 años más tarde empecé a estudiar pintura ya en serio. Bueno, fui a Europa a ver los grandes museos a los 19 años, pero yo hice 2 exposiciones en Colombia de mis obras cuando tenía pues, en 1951 y 52, tenía 19 años. ¿Sí? O sea que podríamos decir que, para citar una fecha, es a los 12 años cuando descubre el color. Sí, cuando descubrí, sí. Lo que pasa es que en Medellín, obviamente, en esos años, pues la pintura era una cosa completamente exótica. No había pintores, no había museos, todavía no los hay. Total que, bueno, pues era una cosa muy exótica, muy extravagante, pintar y dedicarse a la pintura aún más. Hay 2 niñitos que su pasión es la pintura. Le presento a Elena, de si quieres Bueno, sentarnos pues, ahí. Hola, Elena, ¿cómo estás? Siéntate ahí Pero en la... Elena va a empezar más joven que lo que yo Y empecé. le presento a Manuel. Hola, Manuel. No, pues estos me van a ganar, porque estos ya me ganaron porque empezaron la carrera antes que yo. ¿Hace cuánto que estás pintando? Desde hace un año. ¿Y por qué te gusta pintar? Me gusta pintar porque hay muchos colores. Ajá. ¿Y Tienes cuándo toda la razón. Sí, tienes razón. Los colores es lo más apasionante de la pintura, sí. Y Manuel, ¿qué pintas tú? Yo pinto hombres. Hombres y mujeres y animales. Ah, pero todo prácticamente. Empezaste por lo más difícil, pues. Lo más difícil. ¿Y no pintas angelitos negros? Eso no es una... Yo pinto, píntame angelitos negros, no sé qué, eso no es una poesía. Eso es una poesía de Andrés Luis Blanco. Bueno, y fue muy difícil empezar. Dígale a ellos si fue difícil o fue fácil. Usted tenía 12 años, a los 14 ya, a los 15 decidía ser pintor. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, pues como le estaba contando, en Medellín era muy exótica la cosa, porque no existía como profesión. Sencillamente empecé a mirar libros de pintura, empecé a ir a los mercados a dibujar los personajes, hombres y mujeres, como lo que tú estás haciendo. Empecé la gente que tenía los cestos de frutas, empecé a pintar paisajes, me iba a las colinas alrededor de Medellín y pintaba los tejados de las casas. Te recomiendo, eso es importante, muy bonitos colores en los tejados. Y bueno, lentamente así fui metiendo en la pintura y apenas reuní una serie de obras que consideré que valían la pena. Hice mi primera exposición. Porque tú también empiezas a recoger las obras y haces tu exposición lo más pronto posible. ¿Qué edad tenía cuando su primera exposición? 19 años, sí. Ah, pero muy joven para él. Pues sí, pero yo había empezado a participar en exposiciones colectivas desde los 17 años. En Bogotá, porque en Medellín no había mucha actividad, pero en Bogotá enviaba acuarelas y tengo catálogos en que aparezco ya a los 17 años participando. Sí. Espera un momentico. Manuel, ¿por qué me estás presionando la...? Pero deja de pellizcarme, chico, ¿qué quieres tú? Quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Cuál? A ver. ¿Cuál? Yo quiero ser famoso como usted. No me digas, yo quiero ser famoso como Miguel Ángel, estamos en las mismas. ¿Te das cuenta?
El hombre es un inconformista siempre. Uno nunca acaba de cumplir sus metas. Usted no me pega ni me ofetea si dejamos en el aire una pregunta que todo el mundo le debe haber hecho, ¿no? Pero siempre hay alguien que no ha escuchado la respuesta. Ya sé cuál es. La de las gordas. Sí, claro, sí. ¿Cómo empezaron esos gordos y por qué esa obsesión por los gordos y por las gordas? ¿No me ofetea? No, en absoluto. Ok, ya vamos a regresar entonces a esa obsesión de los gordos. Déjeme decirle que en el interín Manuel le trajo un trabajo, un cuadro de él a Botero y queríamos que ustedes vieran el acto porque realmente entrega que es realmente muy hermoso. Tiene unos colores muy atrevidos, Manuel. Te aconsejo que los pintes más grandes al óleo y los mandes a las galerías de Nueva York. Vas a ver el éxito, te vuelves famoso también. Está buenísimo el cuadro. Te felicito. Estás yo dando consejos a la competencia, ¿no? No debería. Gracias, Manuel. Gracias, Váyase por allá entonces. Ahí se queda Botero. A pintar grandes, Manuel, y al óleo, ¿yo? Ese cuadro es suyo. Ah, es mío. Ah, muchas Claro, gracias. se lo Muchas trajo de gracias. Yo regalo. después te mando uno mío de regalo. Cambiamos, un cambio. Niño, bueno, te felicito, Manuel, a ti y a tu familia. Está muy bien. Hablando de, ya que usted está hablando de cuadro. más grande, déjame. Una de las cosas que se habla de usted es las proporciones grandes que hace, y gigantescas. Por ejemplo, ahí tenemos ese gigantesco gato. ¿Por qué esos volúmenes tan grandes? Bueno, la verdad es que yo desde que Como constante, digo. Sí, sí. Desde que empecé a trabajar tenía, no sé por qué, una tendencia a ciertas formas muy llenas, muy redondas. Y en las primeras acuarelas que hice en los años 40, pues ya se veía esta inclinación. Después llegué a Italia en 1952 y tuve la oportunidad de... Ah, mira, esto qué maravilla, esto es de verdad, pues, Es que son dos personajes en busca del autor. Pero le gustan los gordos desnudos. Ay, los tiene. Muy bien. Bueno, pero entonces seguimos en... Ah, bueno, esto es con el público aquí Performance. especial. Bien. Bueno, seguimos... yo fui Pero a le ponen Italia. nerviosos los gordos. Me pone todo el gordo. Nerviosísimo. Sorry, completamente inesperado. Primera vez que me pasa que en un programa de televisión tengo mis modelos ahí mismo. Sí, puede aprovechar y empezar a pintar. Pero usted no tiene modelos gordos, ¿o sí necesita modelos? No, yo trabajé sin modelo toda mi vida, pero digo yo que cuando fui a Italia descubrí la pintura volumétrica y esa pintura pues me llevó a estas formas como las que tenemos acá, que nunca la había visto así, pero en la realidad son realmente moteros. ¿De verdad que usted nunca tuvo ningún gordo o gorda como...? Nunca. No, sí, es que es un concepto, es otra idea, es un concepto sobre la importancia del volumen de la pintura, que lo descubrí viendo la pintura italiana del 400, que es una pintura muy volumétrica, como todo el mundo sabe, Miguel Ángel y bueno, la pintura de Masaccio, de Piero de la Francesca, todo es llena de redondeces, llena como nuestros modelos acá. En las tres gracias No, de es que me Rubens. han sorprendido. Ya me había pasado una vez en el Japón que me llevaron a una exposición, una serie de sumo wrestlers, de los luchadores así, también me cogieron de sorpresa. Y dije, bueno, le traemos los modelos, me aparecieron con varios, pero en la televisión en directo no me... Pero es que esos sumos son más gordos que sus Más gordos. gordos que los míos. Ahí está superado el autor. No, pero yo estaba así, de pronto estaba yo hablando con usted y de pronto veo a alguien que viene hacia mí con un vestido color piel. Y yo, no puede ser. Claro, como estaba hablando, me atreví a mirar. De pronto así, no, es que es realmente color piel. Una sorpresa. Pero ellos están felices, además de estar con Botero. Debe decir que son admiradores suyos. Yo encantado. Se sienten realizados. Realmente mis modelos, realmente. Es más, mis ni modelos. dieta hacen por su culpa. No sé si eso será bueno. No, muy bien, está muy bien. Porque ser gordo no es nada bueno. Aquí entre nosotros usted lo sabe. Bueno, pero perfectamente. sí, parece que sí, ¿no? Mire, y esa obsesión entonces, ¿por qué siempre los volúmenes? ¿O es que No, lo un que pasa buen es que pintor siempre busca un tema? No, lo que pasa es que cada pintor tiene como una predilección o una obsesión. Si uno, por ejemplo, el caso de un pintor como Botticelli, que todo el mundo conoce, pues hay esa pasión que él tiene por la línea, por el contorno, por cierto nerviosismo en el trazo, etcétera, que lo hace característico. Y si uno ve la pintura de Miguel Ángel, pues uno ve la pintura muy volumétrica, esos grandes desnudos, con formas llenos de músculos que ni siquiera existen en la realidad. Bueno, y esa era su obsesión, producir esa exuberancia de la carne, si se puede llamar así, y del volumen, y que hace característica la obra de Miguel Ángel.
Y cada pintor, y Van Gogh es su color violento, su pincelada nerviosa, cada pintor tiene como una firma, esa manera de firmar su obra por su obsesión, que cada toque que hace en el cuadro corresponde a esa obsesión. ¿Y qué dicen los freudianos de usted? ¿Los colombianos? Los freudianos. Las freudianas. Estoy obsesionado con Colombia. Bueno, no, pues deben decir muchas cosas. ¿Qué han escrito? ¿Qué han leído? ¿Qué han dicho? Bueno, no, de todo, han dicho de todo, han dicho de todo. Han dicho de todo. Bueno, han dicho que, por ejemplo, dijo alguien que el hecho de que las mujeres de Botero tenían sexo tan pequeño significaba que yo era impotente porque parecían impenetrables. Para un pequeño, dijo alguien. A eso siempre que no se lo perdona. Sí, claro. Se me quedó grabado aquí. Después, bueno, tantas cosas han dicho. Pero claro que yo siempre espero que la pintura me sea analizada desde el punto de vista de la pintura y no de que me hagan un psicoanálisis, como me ha pasado tantas veces que me hacen psicoanálisis. Pero usted es un hombre famoso y un artista mundial, o sea que esos son los riesgos. Bueno, sí, no, pero digo yo, pero uno espera que juzguen la pintura, las características de su trabajo y que eso sea el tema del artículo, del análisis, no sencillamente que haya dice, pero ¿por qué esta figura es así, esto y lo otro? Sí. Mire, pero colombiano al fin, latinoamericano al fin, usted nunca ha ido a una bruja a leerse las manos. Muéstreme esas manos, a ver. ¿Usted no tiene miedo de esas manos? No. Que se le estropeen, que le pase algo. Bueno, ya me pasó, pero aquí... ¿A qué le pasó en ese dedo? Bueno, precisamente, ayer estaba yo... ¿Por qué lo esconde? No, es que no, al contrario. Porque ayer me entrevistó Sofía en la televisión y dijo, cuando tú perdiste parte de tu mano, yo en realidad perdí un pedacito de un dedo. Pero entonces el resto del programa me la pasé mostrando las manos. Ese es el lado amarillista de Sofía cuando estaba en Últimas Noticias. Amarillista. Yo parecía ya como el Yeltsin, pues que tiene solamente 2 dedos, una mano, ¿no? Total, pues que yo... No, pero tuve un accidente muy grave de automóvil y perdí... Ah, yo no sabía eso, disculpe. Sí. No. Yo iba por el lado de la brujería. No. Eso de perder la mano es excepción. Yo un dedo... Era casualidad. Pero, ¿le han leído la mano? No, debo decir que tengo terror de que me digan el futuro. Nunca he querido. ¿No? ¿A qué le tiene miedo? Pues no sé, pero es decir, viviría como en función de tal vez lo que me dijeron, no sé. Y uno nunca sabe como he tenido algunas malas sorpresas en la vida, no quiero vivir en función de futuras malas cosas que me pueden pasar. Total, que prefiero el estado de felicidad en que vivo actualmente y disfrutarlo bien en vez de vivir en función de algo malo que me puede pasar en el futuro. Pero yo digo porque hay algo tan inseguro como el mundo del artista, como el arte. Es decir, algo que es tan cambiante y que depende no solamente de que usted sea un gran realizador, un gran creativo, sino depende de tantas cosas, depende del comercio en ese momento, de la misma crisis que pueda estar viviendo el mundo, de la crisis económica. Depende de... Bueno, hasta se dijo que parte de sus obras fueron infladas por ¿cómo se llama? Por el narcotráfico que compraba sus obras. Se ha hecho de todo, Por eso, ¿qué es lo que más le angustia? Pero yo creo que es suficiente. No. ¿Esto qué es? Este programa pasa a la 1 de la mañana. Bueno, yo creo que es suficiente, ya se puede retirar. Sí, ya. Pues sí, ya. Hablar de pintura, sí, eso suena rarísimo. Bueno, pero fíjese que esos son esculturas vivientes. Sus esculturas vivientes. Eso, si ahora empiezo a hablar mis teorías filosóficas, eso como que no cuadra. Yo también estoy sudando, yo tampoco sé qué estaba hablando. Oye, ya me empiezo a excitar. Entonces los gordos sí le excitan. Total. Un momento de descanso. Sí, pero ¿en qué estábamos? Yo no sé en qué estábamos. Ya se me olvidó. Pues, bueno, mientras no me puedo concentrar. Mientras recuperamos el tema y retomamos el tema, ya regresamos. Ya me calmo. Ya regresamos. Ahora usa agua fría, ya vuelvo. Habíamos quedado en el tema de la inseguridad de un artista, ¿no? Un artista, no solamente un escultor o un pintor, es que un mismo arquitecto, ¿no?
Es decir, esa es una enorme inseguridad, pero eso es, que depende de mucha gente. Y venía porque, no sé qué se siente usted, pero la misma inseguridad de depender de unas manos, no solamente del intelecto. Bueno, debo decir que sí, si uno tiene un problema, hay dos cosas que obsesionan a un artista, que lo obsesionan, es perder la vista y perder las manos, ¿sí? Indudable, pues. Pero el resto de las otras cosas, que el mercado, que esto, que lo otro, eso nunca me ha producido la menor inquietud. Yo tengo total confianza en que mis obras van a tener aceptación mayor cada vez, y cada vez veo una aceptación mucho más grande. Total, que no he tenido la menor sensación de inseguridad en ese sentido. Una de las entrevistas más conmovedoras que yo he vivido es cuando se la hice a Jorge Luis Borges. Sí. Iba a ser una entrevista de 2 horas y estuvimos 3 días a petición de él. Él estaba echándonos el cuento de cuando empezó a perder la vista. Y él contaba que él se pasaba horas viendo dónde estaban los diferentes libros para tener el recuerdo, aunque fuera del lomo del libro, sí, porque ya el libro lo había disfrutado, claro, y lo disfrutaba. Entonces era muy conmovedor porque en el momento que le estaba haciendo la entrevista, él creía, había muerto ya la madre, ¿no? Y él creía que estaba empezando a recuperar la vista, sí, ¿no? Y realmente es conmovedor. Dicen que en el latinoamericano los dos tabús son el pueblo pobre, pueblo pobre, el populismo, y la madre, que es intocable. Sí, claro. ¿No? ¿Qué tienen que ver esos dos aspectos tan importantes en un latinoamericano como usted? Bueno, la verdad es que no, ninguno de los dos. Primero que todo, yo viví lejos de mi madre toda la vida y lejos del pueblo pobre de América Latina también, porque desde hace 40 años vivo en Europa y Estados Unidos. Total que en realidad, y más que todo en Europa, total que, a pesar de que me siento muy latinoamericano, no he tenido, digamos, esas obsesiones que son muy de acá, es decir, como la opción de la madre, etcétera. Tuve siempre una relación un poco de lejos con ellas. Y ese cuadro que está ahí, todos esos cuadros, ¿usted siente que son suyos o dejan de ser suyos cuando salen de su taller? Bueno, estos son míos todos, son mi propiedad. No, la verdad es que sí, siguen siendo míos. ¿Le duelen? Me duele venderlos, sí, exactamente. Cuando tengo que salir de ellos por un motivo o por otro, me duele desprenderme de ellos y trato de tener lo más posible yo en mi colección personal. ¿Les tiene más cariño a unos que a otros? Sí, obviamente hay cuadros que uno considera que tienen más, que son mejor resueltos, que son mejores, que tienen más soluciones inesperadas, y esos cuadros uno se apega más. Sí. Si yo le hago una pregunta, ¿usted me da su palabra de que me va a responder la verdad? Eso sí es difícil. Pero de todas formas yo voy a hacer la prueba. ¿Hay algún cuadro en especial que usted cambiaría por su mujer? Pero no me conteste ahora. En un instante regresamos. Bueno, cada una de sus obras deberían venderse en Tiffany, no solamente por la belleza, sino por el costo, ¿no? ¿Hay alguna obra suya o de algún pintor en especial? ¿Cuál es su pintor favorito? ¿Cuál es su modelo, su sueño? Piero de Francesca. Ajá. ¿Usted cambiaría alguna obra de Piero de Francesca por su mujer? Bueno, yo he propuesto a mi mujer varias veces en cambio, pero nadie me la recibe. Espero que no esté viendo este programa. Porque mañana me van a las 6 de la mañana. Pues no puedo decir así. ¿Pedí alguna obra en especial que usted tiene en su casa que por nada vendería, suya? No, yo la verdad es que... No, yo tengo muchas obras en mi casa, pero, digamos, porque tengo una colección, no es porque esa pintura en especial no me pueda separarlo, sino porque me gusta tener un aspecto general de mi trabajo de todas las épocas. ¿Pero por qué cogió esa y por qué deja que se venda esa? Sí, no, uno sabe cuáles son las pinturas más representativas de la idea que uno quiere expresar. Uno sabe, uno siente, y entonces esas son las que hay que conservar. Pero no es una cosa como el objeto mismo, sino es el conjunto de la explicación que se logra a través de una serie de obras. Eso es lo que hay que conservar, sí. Pero no es que me apegue a una. Sí. ¿Y le molesta que hablen mal de alguna de sus obras? Bueno, ¿se siente agredido? Me gusta más que hablen bien. Bueno, claro. Pero se siente agredido, por ejemplo, cuando... No me siento agredido, ¿no? Cada persona tiene derecho a que le guste y además pensar, interpretar la obra como quiere, ¿no? Claro, eso es parte de ser artista, es esa comunicación muy libre, muy con el espectador, que siente cada uno una cosa distinta. En su ciudad, una de sus esculturas fue destruida. Además, muy significativa porque era la escultura dedicada a la paz. Claro, sí, claro. Eso es lo más doloroso, que la experiencia más dolorosa que he tenido en mi vida de artista ha sido
ese episodio que fue que dinamitaron una de mis obras. Lo de mi obra en sí es menor al lado de la barbarie que hubo alrededor, porque hubo muchos muertos, hubo efectivamente 25 muertos y 100 heridos graves. Tal que fue una barbarie sin nombre, inútil completamente, porque si hubieran querido destruir mi obra, ¿por qué no la destruyeron a las 5 de la mañana cuando no había nadie? Escogieron el día en que estaba un día de fiesta, que todo el mundo estaba alrededor, y pusieron esa bomba ahí, y eso fue terrible. Pero que haya destruido mi obra es una cosa menor al lado de lo que pasó ahí. ¿Por qué usted no quiere que se reconstruya? Bueno, no, porque que esa así. obra yo quiero que quede como un recuerdo de lo que puede ser la barbarie, de cómo puede ser la estupidez, puede llegar a ese punto de matar tanta gente tratando de destruir la escultura. Es que la idea es de una estupidez total. Sobre todo que era gente muy humilde que estaba alrededor de la obra. Si hubiera sido porque dicen que fue un grupo, digamos, de gente que no está de acuerdo con el sistema, etcétera, que creen que hay una injusticia, que seguramente la hay, pero bueno, pero ¿por qué escogieron un momento tan absurdo para destruir la escultura? ¿Y por qué una obra dedicada a la paz suya? Bueno, Si usted es un colombiano universal. pues bueno, pero eso es, sí, también es un dolor para mí porque esa escultura todas las esculturas que hay en Medellín eran regaladas por mí. Es decir, era una cosa que yo he hecho como un gesto hacia mi ciudad. No sé, es decir, fue tan estúpido, tan absurdo, que por eso esto que quede más bien como un monumento a la estupidez y a la crueldad. Pero uno entiende que usted le haya regalado esculturas a Medellín porque es su ciudad. ¿Cómo hizo Sofía Inver para que le regalara al museo sus obras? ¿Fue para aprender? Pues. No, bueno, fue que en el Porque a la ciudad lo entendemos, del pero ¿cómo? cementerio me mandaron decir que no me reciben con tanta escultura. Mire, y usted siente, no hemos hablado casi de las esculturas, por cierto, usted siente que esto es suyo, esta reproducción de uno de sus Esto es de cuadros. Sofía. Esto es una reproducción. Pero siente que es suya. No, es decir, no, una ¿No reproducción. siente que hay algo de usted aquí? No, sí, obviamente, es una reproducción de una obra mía, es mi idea. Pero claro que una reproducción siempre es una reproducción, no hay la sensación de que esto es mío, no es. Hay una... Pero quiere eso. Sí, claro, obviamente, claro que es... ¿Y qué pasa cuando un desgraciado como yo hace eso? ¿Qué siente? Pues siento cierto dolor, efectivamente, no, sí, efectivamente, siento un dolor, sí. ¿Usted siente capaz de seguirlo esto es rompiendo? mío. Pues ya que lo rompió usted, pues Pero no sigamos se hubiera rompiendo. atrevido a empezar a romperlo. No me hubiera atrevido, ¿no? Porque es como el que quema un libro, de cierta forma. Total, es un poquito eso. Pero sencillamente no es una obra mía, es decir, no es una cosa mía, porque la obra mía es esta que está colgada ahí, y esto es solamente un recuerdo de eso, pero sin embargo es un poco como quemar un libro. Y le dolió. Me dolió, sí. En un instante regresamos con la última parte de nuestra conversación con Fernando Botero. Botero, ¿qué es lo más difícil que le ha tocado vivir? Porque la gente dice, los triunfadores, qué maravilla, el señor es rico, así cualquier cosa, se dedica a hacer lo que a él le gusta, ¿no? Es muy fácil ver la vida así. No, yo como todo el mundo he tenido mis grandes penas, mis grandes tragedias, como todo el mundo. Claro, no quiero hacer la lista aquí de cosas porque no quiero que se cierre una telenovela, pero... Fue muy difícil imponerse. Imponerme Imponer su obra, su forma de pensar, su creatividad. sobre mis problemas. Bueno, debo decir que... No. Imponer, para empezar, usted como artista, fue muy difícil imponer su criterio. Muy difícil, muy difícil. Pasaron muchos años antes de que empezara a tener una aceptación. ¿Alguna vez de verdad dudó si seguir o no? No, yo siempre tuve la confianza de que yo tenía un talento especial en lo que estaba haciendo. ¿Sí? Tú siempre veías lentamente venir hacia mí el éxito, la aceptación, total que nunca tuve dudas. ¿Cuándo, más o menos a qué edad, empezó a sentir o usted se dio cuenta que como que ya soy aceptado, como que tenía razón yo, como que la gente ya empieza a comprenderme? Bueno, pues a los 34 años tuve una invitación a exponer en 5 museos alemanes una retrospectiva de mis obras. Eso, digamos, fue como el momento clave en el que ya sentí que mi obra empezaba a tener una aceptación.
Fueron 19, 20 años de incomprensión. 20 años de incomprensión. Bueno, no 20, tenía 34, empecé profesionalmente 15. A los 16. Eran 18 años de trabajo sin muchos resultados. Y de pronto, 5 grandes museos alemanes me hacen una exposición retrospectiva y hacen un enorme catálogo y una enorme cosa de prensa y todo. Y todas las galerías más importantes del mundo empiezan a interesarse en mi trabajo. En ese momento empecé con todas las galerías que trabajo hoy en día, pues con la galería Marlboro de Nueva York, y Bayer, y Brulberg, y Veranema, y todos los grandes marchands del mundo que trabajan con mis obras. Todo eso empezó en el momento de que ellos vieron que mi exposición, que mi obra era presentada en estos grandes museos de Alemania. ¿Y en qué afectó a su vida privada? ¿De qué se queja su mujer a raíz del éxito? Bueno, es que he tenido varias mujeres, todos se han quejado todas de forma distinta. La de ahora no se queja de nada. Se queja si ve el programa de mañana. Pues sí, no, pero no, la verdad es que no ha habido nunca problemas por la profesión, nunca ha habido problemas. El momento más difícil, que me iba a decir el momento más difícil de su vida. Bueno, el momento más difícil, no quiero sonar sentimental, pero el momento más difícil... ¿Y por qué no? Tal vez el momento que tuve un grave accidente de automóvil en el cual murió mi hijo pequeño. ¿Sí? Ese fue el momento más difícil de mi vida. ¿Cuántos hijos tiene? Hoy en día tengo 3 hijos, tenía 4. ¿Sí? Pero digamos que una de las cosas por las cuales yo amo la pintura tanto y en esa forma tan total es porque en ese momento, que era un momento de total desesperación, yo sabía que la pintura y el trabajo me iba a sacar adelante y prácticamente al día siguiente, bueno, al día siguiente porque estaba mal, tenía las manos mal, pero digamos apenas pude trabajar, empecé a trabajar con una ferocidad, con una avidez, con una fuerza total y eso me sacó adelante del problema. ¿Algo cambió en su obra a raíz de eso? No. ¿En los meses siguientes? No, porque yo lo decía ayer, es que la pintura es una convicción sobre una manera de hacer la pintura. Y la pintura es una cosa paralela a la vida. Y muchos pintores, yo ponía el caso de los impresionistas que tuvieron hijos muertos y hubo guerras en Europa en ese momento y todo. Y siempre esos colores de los impresionistas son llenos de optimismo, llenos de luz. Y los temas son llenos de optimismo, llenos de luz. Nunca uno ve un muerto, nunca ve uno una tragedia, nunca ve una figura triste en la pintura impresionista, ¿no? Siempre hay un aspecto optimista de la vida porque era una pintura que presentaba una alternativa poética a la realidad. Y en ese sentido, pues yo veo la pintura también no como una expresión del placer, sino como que tiene como objetivo dar placer al hombre y darle una alternativa a la realidad. ¿Y nunca se ha metido en la política? Afortunadamente no. ¿Y cómo siente ver al hijo preso? El hijo preso y el presidente en el Palacio de Nariño. Bueno, debo decirle que yo no quiero hablar de esa cosa porque es un tema muy, muy delicado y la verdad es que prefiero hablar sobre mi pintura que sobre ese tema que es un tema bien difícil para mí. ¿Y nada tiene que ver la política con la pintura ni la pintura con la política? En su caso no la... Afortunadamente no. Inclusive cuando dicen que usted toma personajes populares del mercado, etcétera, etcétera, eso es una posición. Bueno, sí, no, pero no tiene nada que ver con la política. No es que uno esté haciendo proselitismo en los mercados con las acuarelas, no es eso. No, es decir, es un tema, y he pintado a veces un tema del presidente, he pintado al presidente, he pintado los arzobispos, las putas, he pintado todo, porque la vida es todo, es como un gran circo y entonces uno recrea ese circo a su manera poética y a su manera plástica de hacerlo como una alternativa a la realidad. Pero no, afortunadamente no tengo que ver nada con la política. ¿Lo que más le satisface de esta vida que está viviendo? Bueno, lo que más me satisface es pintar todos los días, ese es mi gran placer. Yo trabajar en escultura todos los días como lo hago, es decir, esa es la gran recompensa de ser artista, es esas horas que uno pasa en el estudio trabajando, que es un placer, un éxtasis total. A pesar de usted que es un hombre introvertido, eso significar
que le tengan que hacer este tipo de entrevistas, que tenga que pasar trabajo, apuro, saludar a presidentes y otra gente que uno no conoce, ni le importa un comino y sabe mañana, que no sabe nada de la obra de uno, no importa eso. Y después mañana ir a pintar de nuevo. Bueno, muchísimas gracias y fue un gran placer. Gracias. Y muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo lunes.